Sybil Cornish golpeó con el bolígrafo el cristal de su reloj de pulsera y miró con desgana la lista de proveedores. Faltaban 3 días para la reunión con la empresa coreana, y el material que había preparado aún no estaba a su altura. El viaje a Chicago iba a ser su primera gran victoria como jefa de compras de Blue Haven Trading, y Sybil no podía permitirse cometer un error. Solo son estadísticas de las compras del año pasado, murmuró para sí mientras hojeaba las páginas de su tableta. Proyecciones de necesidades para los próximos 3 trimestres. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pie del salón. Rexford había prometido volver para la cena, pero el reloj marcaba ya las 9:30 de la noche. Sybil le había enviado un mensaje hacía 2 horas, pero no había recibido respuesta. Últimamente era algo habitual. Dejó la tableta a un lado y se frotó los ojos cansados. La ventana de la cocina de su pequeña casa de West Warwick daba al césped perfectamente cortado y al camino que conducía al portillo. A Sybil le gustaba esta vida comedida en los suburbios, aunque a veces echaba de menos el ajetreo de la gran ciudad. Pero Rexford había insistido en mudarse cuando consiguió un puesto en la prestigiosa agencia inmobiliaria Premier Estate. Sybil se sobresaltó al oír el portazo. Los pasos rápidos de su marido crujían por el pasillo. «Estoy en casa». La voz de Rexford sonaba alegre pero tensa. «Siento llegar tarde». Apareció en la puerta de la cocina, todavía apuesto, con una ligera barba incipiente en la barbilla que le sentaba muy bien. A sus 41 años, Rexford Cornish parecía más joven, con el pelo rubio oscuro sin una sola cana, unos vivaces ojos castaños y una sonrisa que antaño había dejado sin aliento a Sybil. «Ya he cenado», dijo ella, viendo cómo su marido se quitaba la chaqueta. «Tu ración está en el horno». «Gracias, pero no tengo hambre». Rexford dejó la chaqueta sobre la silla y cogió un vaso de agua. La cena de clientes se alargó, comiendo en aquel nuevo restaurante italiano de Main Street. Sybil permaneció en silencio. Si él hubiera dicho eso hacía un mes, ella lo habría creído. Pero las cenas con clientes se habían multiplicado en las últimas semanas, y Rexford ya no olía a comida de restaurante, solo a colonia, que no se había puesto por la mañana. «¿Se encuentra bien?», preguntó ella, cerrando el portátil. «Pareces tenso, solo cansado». Rexford bebió un trago de agua y puso el vaso en el fregadero. «Se acerca algo importante, no quiero gafarlo». Su teléfono vibró y lo sacó rápidamente del bolsillo. Tras leer el mensaje, Rexford frunció el ceño y tecleó rápidamente una respuesta, apartando la vista de su mujer. «Clientes incluso de noche». Sybil no pudo ocultar su sarcasmo. «Este negocio nunca duerme», respondió él con una sonrisa irónica. «Creo que me daré una ducha y me iré a la cama. Mañana tengo que madrugar». «Rexford», le levantó Sybil, «estaba mirando nuestra cuenta conjunta. Retiraste mucho dinero la semana pasada». Por un momento algo brilló en sus ojos. ¿Alarma? ¿Miedo? Pero tan rápido que Sybil no estaba segura de si se lo estaba imaginando. «Ah, eso». Hizo un gesto con la mano y se sentó frente a ella. «Quería darte una sorpresa. ¿Recuerdas el terreno junto al lago que vimos el otoño pasado? Estaba a la venta y pagué un anticipo». «¿Sin hablarlo conmigo?». Sybil enarcó las cejas. «Fue una oportunidad espontánea». Rexford alargó la mano y le tocó los dedos. «Sé que te gusta planificar, pero a veces hay que actuar con rapidez. Es una gran inversión, te lo prometo». Su sonrisa era genuina, sus ojos miraban al frente. Sybil sintió que la tensión se liberaba un poco. ¿Quizá estaba siendo demasiado tímida? Los 2 últimos años de su matrimonio no habían sido perfectos, pero ¿qué matrimonio era perfecto después de 10 años? «De acuerdo», asintió. «La próxima vez, sigue advirtiéndome sobre decisiones importantes como esta». «Lo haré». Rexford la besó rápidamente en la frente y se levantó. «No te quedes despierta hasta muy tarde. ¿Cuándo sale tu vuelo?» «El viernes por la tarde», contestó Sybil.
Tengo 2 días enteros para prepararme. Te llevaré al aeropuerto, dijo al salir de la cocina, sin discusiones. Cuando el sonido del agua corriente anunció que Rexford se estaba duchando, Sybil abrió la aplicación bancaria y volvió a comprobar su cuenta. $5,000 no era una suma pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que estaban ahorrando para renovar la cocina. Y sin embargo, algo no cuadraba. El terreno frente al lago, por lo que ella recordaba, había costado mucho más que los $5,000 de entrada. El teléfono de Sybil sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre, Elliot Pembroke, apareció en la pantalla. «Hola, adicta al trabajo», le dijo una voz familiar cuando contestó. «¿Sigues trabajando en esa presentación? ¿Cómo lo sabes?» Sybil sonrió, reclinándose en la silla. «Porque te conozco desde la universidad y nunca cambias», dijo Elliot con una cálida sonrisa en la voz. «Recuerdas cómo estudiabas para los exámenes, como si el destino del mundo dependiera de ellos. Y por eso los aprobaba todos», replicó ella. «Cierto», asintió Elliot. «Escucha, tengo una sugerencia. Antes de irte, ¿por qué no cenamos juntos? He dado con un sitio que tiene unos filetes increíbles. ¿Mañana por la noche?» Sybil se lo pensó un momento. Rexford probablemente llegaría tarde al trabajo otra vez. «Me parece estupendo», dijo. «¿Cuándo y dónde?» Quedaron en verse y Sybil sintió un repentino impulso de energía. Elliot siempre tenía una manera de animarla. Eran amigos desde hacía 15 años, desde su primer año en la universidad, y era una de las pocas constantes en su vida. Imogen Purcell acomodó los cojines del sofá de su pequeño apartamento y miró el reloj con impaciencia. Rexford tenía que llegar a las 9 y ya habían pasado 15 minutos. Odiaba esperar, sobre todo cuando se trataba de él. Cada minuto de retraso la hacía preguntarse si habría cambiado de opinión, si habría vuelto con su mujer. Sonó el teléfono, un mensaje de Rexford. «Estaré allí en 15 minutos». Vio el dinero. Tuve que improvisar. Imogen se mordió el labio, nerviosa. Su plan era cada vez más arriesgado, pero Rexford le había asegurado que estaba bien pensado. Los últimos 6 meses de su relación habían sido como una montaña rusa, desde apasionados encuentros furtivos hasta largas conversaciones sobre el futuro que podían construir juntos. La puerta se abrió con su propia llave. Ella se la había dado a Rexford hacía 3 meses, lo que ya de por sí parecía un paso importante. «Siento llegar tarde», le dijo, y la atrajo hacia sí para darle un beso sin quitarse el abrigo. Sybil empezó a hacer preguntas sobre el dinero. «¿Qué has dicho?» Imogen le ayudó a quitarse la ropa exterior. «Mentí sobre las tierras». Rexford se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Ella pareció creérselo. Al menos no indagó más. Imogen asintió en silencio. Una parte de ella sentía una punzada de conciencia cada vez que Rexford hablaba de su esposa, pero reprimía rápidamente el sentimiento. Después de todo, hacía mucho tiempo que Sybil no le hacía feliz. Eso era lo que Rexford había dicho, e Imogen le creía, o quería creerle. «¿Ya se han comprado las entradas?», preguntó ella, sirviéndole un vaso de vino tinto. «Sí», asintió él, aceptando la copa. «Todo va según lo previsto. El viernes nos pondremos en camino hacia una nueva vida». Rexford bebió un sorbo de vino. «Le diré a Sybil que la llevaré al aeropuerto. Ni siquiera sabrá que eres tú y no ella». «¿Y si comprueba el billete por adelantado?» Ese pensamiento había estado preocupando a Imogen durante días. «No lo hará», respondió Rexford con seguridad. «Sybil confía en mí para gestionar todos sus viajes. Está demasiado ocupada con su presentación como para preocuparse de los detalles del viaje». Imogen se acercó a la ventana y corrió la cortina. El atardecer de West Warwick se extendía ante ella, una pequeña ciudad que había soñado con abandonar desde que dejó la escuela. Conocer a Rexford en el balneario donde trabajaba como recepcionista le pareció una señal del destino. Un hombre de éxito, guapo,
que hablaba de los países que ella soñaba visitar. Cuando su flirteo se convirtió en algo más, Imogen sintió que su vida por fin estaba cambiando. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó ella sin darse la vuelta. ¿Dejarlo todo atrás, empezar de nuevo? Rexford la abrazó por detrás, oliendo a colonia cara. Nunca he estado tan seguro, le susurró al oído. Sybil y yo hemos sido durante mucho tiempo una formalidad vacía. Tú eres mi presente, Imogen, y mi futuro. Sus palabras eran cálidas, pero en algún lugar de su interior se agitaba una duda. Rexford era un maestro de las bellas palabras. Eso era lo que la había atraído de él en primer lugar. Pero a veces, en momentos de rara honestidad consigo misma, Imogen se preguntaba si él no le había dicho las mismas palabras a Sybil 10 años atrás. «Mañana retiraré el resto del dinero», continuó él besándole el cuello. «Las escrituras de la casa ya están a mi nombre. En 2 días seremos libres y dentro de un mes, cuando todo esté arreglado, venderemos la casa y compraremos algo donde nadie nos conozca». Imogen se volvió hacia él y le miró a los ojos, oscuros, seguros, seductores. Aquellos ojos le prometían el mundo con el que siempre había soñado. ¿Merecía la pena dudar ahora, cuando ya habían llegado tan lejos? «Te quiero», dijo rodeándole el cuello con los brazos. «Y yo a ti», respondió Rexford antes de volver a besarla. El restaurante de Amber era un lugar acogedor, con luz tenue y mesas separadas lo suficiente para garantizar la intimidad. Sybil y Elliot tomaron una mesa junto a la ventana que daba a la pequeña plaza de la ciudad. «¿Listos para conquistar Chicago?», preguntó Elliot cuando llegó su pedido. Un filete poco hecho para él y salmón a la parrilla para ella. «Más bien nerviosa», admitió Sybil. «Este acuerdo podría tener un gran impacto en mi posición en la empresa». Elliot la observó con una suave sonrisa. A sus 39 años, conservaba la franqueza juvenil que siempre había gustado a Sybil. Cabello rojizo ligeramente grisáceo en las sienes, en sus ojos verdes la tranquila confianza de un hombre que había encontrado su lugar en la vida. Consultor informático con su propia empresa, Elliot nunca persiguió el dinero ni el estatus. Prefería la libertad y la posibilidad de elegir los proyectos a su gusto. «Lo harás muy bien, como siempre», levantó su copa de vino, «por el éxito de tus negociaciones». Chocaron las copas y Sybil sintió que la tensión de los últimos días disminuía un poco. Siempre había sido fácil con Elliot, sin expectativas, sin presiones, solo aceptación y comprensión. «¿Qué hay de nuevo contigo?», preguntó mientras empezaba a comer. «¿Dijiste que tenías un proyecto emocionante?» «Sí. Una gran empresa de logística quiere modernizar todo su sistema de seguridad», asintió Elliot. «Me han contratado como asesor. Si todo va bien, será un contrato de al menos 1 año». «Es estupendo». Sybil estaba realmente contenta. «Te has ganado esta oportunidad». Hablaron de trabajo, de conocidos comunes, de nuevas películas. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente, como siempre entre ellas. Solo cuando llegó el postre, tiramisú para ella y tarta de queso para él, Elliot preguntó algo que había parecido evitar durante toda la velada. «¿Cómo está Rexford? Hace tiempo que no lo veo». Sybil dudó en contestar, removiendo el café con una cuchara. «Sinceramente, no lo sé», dijo al fin. «Es como si últimamente no estuviera con nosotros, siempre ocupado, siempre llegando tarde, siempre al teléfono». Se detuvo, no quería parecer paranoica, pero Elliot siempre había sido capaz de leerle la mente. «¿Crees que está saliendo con alguien?», preguntó sin rodeos. «No sé qué pensar», Sybil negó con la cabeza. «A veces creo que me estoy imaginando cosas. Dice que le espera un gran negocio, por eso está tan ocupado y nervioso». Elliot golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Puede que sea verdad», dijo tras una pausa. «Pero ya sabes que siempre soy partidario de poner a prueba mis sospechas, sobre todo cuando se trata de dinero». «Retiró una gran suma de nuestra cuenta conjunta», admitió Sybil.
Dijo que era para inversiones inmobiliarias. ¿Y lo comprobaste? Elliot la miró con los ojos entrecerrados. No. Sybil bajó los ojos. Quiero confiar en él, Al. Llevamos 10 años casados. Elliot asintió, pero había preocupación en su mirada. Presta atención, ¿vale? Le cubrió la mano con la suya. Y si necesitas algo, llámame a cualquier hora del día o de la noche. Su mano era cálida y segura. Por un momento, Sybil se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera elegido un camino diferente 15 años atrás. Elliot nunca había hablado de lo que sentía por ella, pero ambos sabían que así había sido. Y tal vez aún los tuvieran. Gracias, dijo ella con sinceridad. Eres la mejor amiga que cualquiera podría soñar tener. Algo brilló en sus ojos. ¿Tristeza? ¿Humildad? Pero sonrió rápidamente y retiró la mano. Siempre para ti, Syb. Cuando salieron del restaurante, el aire del atardecer estaba impregnado de los aromas de principios de otoño. Elliot acompañó a Sybil hasta su coche y se despidieron con un abrazo, un gesto sencillo y amistoso que habían hecho cientos de veces. Pero hoy, ella permaneció en sus brazos un segundo más de lo habitual. «Cuídate en Chicago», dijo Elliot, abriéndole la puerta del coche, «y avísame de cómo ha ido la reunión». «Lo haré», asintió Sybil mientras se ponía al volante. De camino a casa, reflexionó sobre el extraño contraste entre el ambiente tenso y sutilmente falso de su propia casa y la cálida y sincera velada con Elliot. Tal vez debería haber tenido más cuidado con sus sospechas sobre Rexford. Después de todo, su intuición rara vez le fallaba. El silencio la recibió en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por su marido. «Llamada urgente para ver a un cliente. No me esperes levantada. Vete a la cama. R». Sybil arrugó el papel y lo tiró a la papelera, sintiéndose de pronto cansada y vacía. Mañana estaría haciendo la maleta para su viaje a Chicago y pasado mañana volaría durante 3 días. Y tal vez esta pequeña pausa la ayudaría a ordenar sus pensamientos y sentimientos. La mañana del viernes comenzó con lluvia. Las gotas tamborileaban sobre el tejado de la casa, creando un acogedor ruido de fondo que normalmente tranquilizaba a Sybil. Pero hoy nada podía quitarle el nerviosismo. Se había levantado antes de que sonara el despertador y revisaba metódicamente el contenido de su maleta por tercera vez, aunque sabía que no se había olvidado nada. «Presentación», murmuró para sí. «Portátil, cargador, carpeta de contratos, blusa de repuesto. ¿Siempre estás tan nerviosa antes de viajar?» La voz de Rexford la hizo estremecerse. Estaba en la puerta del dormitorio, apoyado en el marco, con una taza de café en la mano. Ya llevaba traje, aunque faltaba al menos 1 hora para que saliera hacia la oficina. «Solo quiero asegurarme de que todo está bajo control», contestó Sybil, subiendo la cremallera de su maleta. «Sabes que en Chicago puedes comprar de todo si se te olvida algo, ¿verdad?» La voz de Rexford era ligeramente burlona, pero había algo parecido a la impaciencia en sus ojos. «¿A qué hora tenemos que salir?» «El vuelo sale a las 15:30. Sybil consultó su reloj. «Pero me gustaría estar allí en un par de horas». «¿Un par de horas?» Rexford enarcó las cejas. «Es demasiado pronto, Sybil. 1 hora de antelación es suficiente». Ella negó con la cabeza. «Ya sabes que odio que me metan prisa. Además, pensaba trabajar en la sala de negocios del aeropuerto». Rexford frunció el ceño un momento, pero luego su rostro se suavizó. «Lo que tú digas. Entonces, ¿te recojo hacia el mediodía?» «Pensaba llamar a un taxi», comenzó Sybil. «No tienes por qué...» «Ni se te ocurra», la interrumpió Rexford, acercándose y pasándole el brazo por los hombros. «Quiero despedir a mi mujer. Solo son 3 días, pero la echaré de menos». Había tanta sinceridad en su voz que las dudas de Sybil se disiparon por un momento. ¿Podría realmente estar inventándoselo todo? Quizá el cansancio de prepararse para una negociación importante le había hecho ver problemas donde no los había.
De acuerdo, aceptó. Mediodía. Raxford sonrió y le besó la frente, un gesto que últimamente había sustituido a los besos de verdad. Estupendo. Ahora tengo que irme, tengo una reunión a las 9. Nos vemos a mediodía. Salió rápidamente, y un minuto después, Sybil oyó el sonido de la puerta principal al cerrarse, seguido del ruido del motor de un coche en marcha. Se asomó a la ventana y vio salir a la calle la berlina plateada de su marido. De repente, la casa estaba muy silenciosa. Sybil respiró hondo, tratando de ahuyentar la irracional sensación de ansiedad. Tenía que concentrarse en las negociaciones que se avecinaban, no en sus sospechas, de las que no tenía pruebas reales. Pero aún así, sacó el móvil y abrió la aplicación bancaria. La cuenta seguía mostrando una cantidad mucho menor de la que debería. Sybil se mordió el labio. Si Rexford había invertido realmente en un terreno, tenía que haber quedado algún papeleo. En el despacho de su casa, en el piso de abajo, estaban todos los papeles importantes. Sybil nunca había revisado las cosas de su marido, pero ahora bajó decidida las escaleras y se dirigió a la pequeña habitación que habían convertido en despacho para Rexford. La puerta no estaba cerrada. Nunca cerraban las puertas dentro de la casa. El despacho la recibió con un orden perfecto, un escritorio sin un solo papel, un ordenador portátil cerrado, carpetas pulcramente apiladas en estanterías. Sybil pasó los dedos por el lomo de las carpetas, leyendo los títulos: impuestos, seguros, casa, coche, inversiones. Sacó la última y la abrió. Dentro había documentos de inversiones anteriores, acciones, bonos, una pequeña contribución a la empresa de un amigo de Rackford, pero no había nuevos documentos de compra de tierras. Devolvió la carpeta a su sitio y echó un vistazo al escritorio. Los cajones estaban abiertos y encontró material de oficina en el de arriba, viejos recibos y cheques en el de en medio y, en el de abajo, unas cuantas revistas inmobiliarias y el pasaporte de Rexford. Sybil se quedó helada. ¿Por qué iba a guardar el pasaporte en su escritorio y no en la caja fuerte junto con otros documentos importantes? Cogió el delgado librito y lo abrió. Era un pasaporte válido, con una fotografía recién actualizada. Y dentro, Sybil parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Dentro había un billete de avión para Rexford Cornish con la fecha de hoy. Un vuelo a las 15:30, el mismo en el que ella debía estar, pero el destino no era Chicago, sino Cancún, México. ¿Pero qué?, murmuró, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Rexford vuela hoy a México, al mismo tiempo que ella debía volar a Chicago? Y no le había dicho nada al respecto. Sybil volvió a guardar cuidadosamente el pasaporte y el billete, exactamente en el mismo orden en que los había encontrado. Las manos le temblaban ligeramente. Salió del despacho, cerró la puerta en silencio y subió al dormitorio. Sus pensamientos eran confusos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Iba a marcharse Rexford sin decírselo? ¿O se trataba de una sorpresa? Quizá planeaba reunirse con ella en Chicago para una escapada romántica de fin de semana después de su reunión de negocios. Pero, ¿por qué Cancún y no Chicago? Sybil se hundió en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Rexford nunca había mencionado ir a México. El dinero de la cuenta, el billete para el mismo día, su extraño comportamiento en las últimas semanas. Cogió el teléfono, quería llamar a Elliot, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Encontré el billete en el pasaporte de mi marido? Sonaba a paranoia. Necesitaba más información antes de sacar conclusiones precipitadas. Sybil respiró hondo y decidió que hablaría directamente con Rexford. Le preguntaría por el billete cuando volviera a recogerla. Quizá hubiera una explicación sencilla. Tal vez ella misma se había equivocado. Sybil pasó las horas que quedaban antes de marcharse intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al billete que había encontrado. Volvió a comprobar su billete electrónico. Sí,
El vuelo de las 15:30 a Chicago, todo correcto, pero no mencionaba Cancún. Exactamente a mediodía, el camino de entrada se iluminó con la luz de los faros. Rexford volvió para llevarla al aeropuerto. Sybil bajó rápidamente con su maleta. ¿Lista?, preguntó, cogiéndole el equipaje. El tiempo es horrible, pero he comprobado que los vuelos están bien, sin retrasos. Sí, estoy lista, respondió Sybil observando su rostro con atención. Ninguna señal de que tuviera algún secreto, ni nerviosismo, solo la sonrisa y la preocupación de siempre. Decidió aplazar las preguntas. Primero tenía que observar su comportamiento. Tal vez se convenciera a sí mismo. En el coche, Rexford encendió la radio, un gesto inusual teniendo en cuenta que solían hablar mientras viajaban. ¿Se encuentra bien?, preguntó Sybil tras unos minutos de silencio. Por supuesto, le dirigió una rápida mirada. Tengo muchas cosas en la cabeza. El acuerdo con el nuevo complejo debería cerrarse la semana que viene. Háblame más de ello, le preguntó, con la esperanza de que, si conseguía hacerle hablar, podría averiguar si tenía planes para ir a México. Rexford empezó a hablar del nuevo complejo de apartamentos que promocionaba su agencia, de los posibles compradores y de la comisión que podría recibir. Su voz sonaba entusiasta, pero Sybil se dio cuenta de que no mencionó ni una sola vez sus planes para los próximos días. ¿Qué vas a hacer mientras estoy fuera?, le preguntó sin rodeos cuando hubo terminado su relato. Rexford se quedó quieto un momento, con las manos agarrando el volante con más fuerza. No mucho, respondió con demasiada rapidez. Trabajar, quizá quedar con James para tomar una cerveza, ver ese programa que te niegas a ver conmigo. Sonrió, pero Sybil no le devolvió la sonrisa. James era un amigo de Rexford de la universidad, al que veían cada pocos meses. La última vez que se habían visto había sido hacía 15 días, cuando Rexford había llegado a casa un poco achispado y con largas historias sobre los viejos tiempos. «Dale recuerdos de mi parte», dijo Sybil con neutralidad. «Lo haré», asintió Rexford, y la conversación volvió a desvanecerse. Pasaron el resto del viaje en relativo silencio, solo comentando de vez en cuando el tiempo o la situación del tráfico. La lluvia se intensificó y, cuando llegaron al aeropuerto, Rexford dejó a Sybil en la entrada de la terminal. «Encontraré aparcamiento y me reuniré contigo», dijo mientras la ayudaba a descargar la maleta del maletero. «No hace falta», objetó Sybil. «Está lloviendo a cántaros y tienes un largo camino de vuelta. Puedo arreglármelas». Rexford puso cara de alivio, pero frunció el ceño. «¿Estás segura? Podría ayudar con el registro». «No pasa nada», se obligó a sonreír. «No es mi primer viaje». Rexford asintió y la abrazó torpemente, besándole de nuevo la frente, no los labios. «Que tengas una buena negociación», dijo. «Escribe cuando aterrices». «Lo haré», se separó Sybil, mirándole fijamente a los ojos. «Rexford, ¿está todo bien entre nosotros?». La pregunta le cogió claramente por sorpresa. Dudó un momento y luego esbozó su sonrisa característica, la que una vez había hecho latir más rápido el corazón de ella. «Por supuesto que todo va bien. ¿Por qué lo dices?». Solo preguntaba, se encogió de hombros. «Nos vemos el lunes». «Nos vemos el lunes», repitió él, y algo en su voz la hizo recelar de nuevo. Sybil observó cómo el coche se alejaba de la terminal, y solo cuando el sedán plateado desapareció de su vista, entró en el edificio del aeropuerto. El interior era cálido y estaba abarrotado. Sybil miró a su alrededor, intentando orientarse. Tenía más de 3 horas antes de su vuelo, una costumbre de llegar pronto que Rexford siempre había considerado una precaución innecesaria. Ahora mismo estaba agradecida por esa costumbre. Se dirigió a los mostradores de facturación y decidió dejar su equipaje y obtener primero la tarjeta de embarque. Tal vez así se aclarara el asunto del billete. No había demasiada gente en la zona de facturación.
Sybil se dirigió al mostrador vacío y entregó su pasaporte al empleado de la aerolínea. «Buenas tardes. Vuelo a Chicago a las 15:30», dijo con una sonrisa falsa. La mujer que estaba detrás del mostrador cogió el pasaporte y empezó a escribir algo en el teclado. Su rostro permaneció profesionalmente neutro, pero al cabo de unos segundos frunció ligeramente el ceño. «Lo siento, señora Cornish, pero no veo ninguna reserva a su nombre para este vuelo». Sybil sintió un escalofrío. «Es imposible», dijo, intentando mantener la calma. «Estoy segura de que tengo billete. Por favor, vuelva a comprobarlo». El empleado asintió y volvió a teclear. «¿No será que la reserva está a mi nombre de soltera?» «No, está a nombre de Cornish», Sybil negó con la cabeza. «Hay un vuelo a las 15:30 con destino a Chicago». «Un momento», siguió buscando la mujer. «Lo comprobaré con el número de vuelo». Comprobó algo en el teléfono y volvió a dirigirse a Sybil. «No hay ninguna reserva para el vuelo a Chicago que sale a las 15:30 a nombre de Sybil Cornish. Quizá haya habido un error en la reserva. ¿Tiene una confirmación de reserva o un número de reserva?» Sybil sacó el teléfono y abrió el correo. «Sí, aquí estaba. La confirmación de la reserva enviada a su correo electrónico hace 15 días». Mostró el correo a la empleada. La mujer escrutó la información. «Efectivamente, hay un vuelo a Chicago hoy». Volvió a comprobar algo en el sistema. «Ah, ya veo lo que ha pasado. La reserva se modificó ayer. El nombre del pasajero ha cambiado a...». Comprobó la pantalla. Imogen Pearsall. Sybil sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Imogen Pearsall. Era un nombre que no le decía nada, pero de repente todo empezó a encajar. El dinero que había desaparecido de su cuenta, el billete a Cancún en el pasaporte de Rexford, su extraño comportamiento. «¿Quién ha cambiado la reserva?», preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz a pesar de la tormenta de emociones que llevaba dentro. «Dice que los cambios se hicieron por teléfono», respondió el empleado. «Tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de la aerolínea para obtener más información». Sybil asintió cogiendo el pasaporte. «Gracias por su ayuda». Se alejó del mostrador agarrando con fuerza el asa de su maleta. Un pensamiento latía en su cabeza. Rexford la había sustituido por alguien llamada Imogen Pearsall, una mujer cuya existencia Sybil desconocía hasta entonces. Encontró un banco libre junto a la ventana, se sentó y sacó el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de Elliot. Después de 3 timbres, él contestó. «¿Sybil? ¿Ya estás en el aeropuerto?» «Elliot», le temblaba la voz. «Creo que tengo problemas». «¿Qué te ocurre?» Hubo alarma instantánea en su voz. «Rexford cambió mi reserva. Volvió a emitir el billete a nombre de alguien llamada Imogen Pearsall». Respiró hondo, intentando calmarse. «Y he encontrado un billete en su pasaporte para Cancún hoy, en el mismo vuelo que el mío a Chicago». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Elliot?», gritó Sybil. «Estoy aquí», respondió él. «Estoy procesando la información». «Sybil, parece que Rexford planea fugarse con esa mujer». Las palabras, pronunciadas en voz alta, golpearon más fuerte de lo que ella había esperado. Sybil cerró los ojos. «Sí, supongo que sí», soltó. «¿Ya le has llamado?» «No». Sybil negó con la cabeza, aunque Elliot no pudo verlo. «Aún no sé qué decirle». «¿Y el dinero? ¿Has comprobado la cuenta hoy?» Sybil abrió rápidamente la aplicación bancaria. El corazón le dio un vuelco. «La cuenta está vacía», susurró. «Vacía. Ayer aún quedaba en ella más de la mitad del importe». «Comprueba las otras cuentas», insistió Elliot. «Y las tarjetas de crédito». Sybil comprobó frenéticamente una cuenta tras otra. El mismo patrón, ceros o cantidades mínimas. «Se lo ha llevado todo». Su voz era apenas audible. «Hasta el último céntimo». «Sybil, escúchame». La voz de Elliot se volvió firme y serena. «Tienes que comprobar tu billete. Mira el nombre que pone.
Si te han cambiado el nombre, podrás demostrar que lo hizo Rexford. Sybil asintió, aunque él no podía verla. La recepcionista ya ha confirmado que el nombre fue cambiado ayer, pero en ese momento su teléfono emitió un pitido indicando un mensaje entrante. Sybil miró la pantalla y sintió que se le helaba la sangre en las venas. Hola, señora Cornish. Habla el servicio de seguridad del First National Bank. Hemos detectado actividad sospechosa en sus cuentas. Por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible en el número. Elliot, acabo de recibir un mensaje del banco sobre actividad sospechosa en las cuentas, dijo Sybil interrumpiéndose. Tengo que llamarles. Llámalos, aceptó Elliot. Y llámame enseguida. Voy de camino a tu casa. ¿Al aeropuerto? Sí. Estaré allí en 30 minutos. Espera, Syb. Se cortó la conexión y Sybil marcó el número del banco que aparecía en el mensaje. Tras unos pitidos, contestó una voz masculina. First National Bank Security, Trevor Mulligan. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Sybil Cornish. La voz de Sybil sonaba sorprendentemente tranquila para alguien cuya vida se estaba desmoronando en aquel momento. He recibido un informe de actividad sospechosa en mis cuentas. Sí, señora Cornish. Llevamos 1 hora intentando ponernos en contacto con usted. La voz de la cajera del banco sonaba preocupada. Su cuenta conjunta con el señor Cornish ha sido retirada. ¿Autorizó usted esta transacción? Sybil aferró el teléfono con más fuerza, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. No, respondió, intentando hablar con claridad. Yo no he autorizado la retirada. ¿Lo hizo mi marido? Me temo que sí, señora Cornish. Hubo una breve pausa. Normalmente no nos preocuparía, ya que la cuenta es conjunta y el señor Cornish tiene plena autoridad sobre los fondos. Sin embargo, la cantidad era considerable y la transacción se llevó a cabo de una manera inusual. El señor Cornish había insistido en retirar el dinero en efectivo, lo que era inusual para una suma tan grande. Sybil sintió náuseas en la garganta. Todos sus ahorros, el dinero que habían estado ahorrando durante años, se habían esfumado. ¿Cuándo había ocurrido?, preguntó sorprendida por su calma. La operación se ha llevado a cabo esta mañana, a las 10:15, respondió el empleado. El señor Cornish acudió en persona a la oficina de Oak Street, a las 10:15, hace menos de 2 horas, cuando supuestamente estaba en una reunión con un cliente. Hay algo más, señora Cornish, continuó la voz. También hemos sospechado que en los últimos 15 días se han transferido sumas sustanciales de sus cuentas personales a la cuenta del señor Cornish y luego se han retirado en efectivo. ¿Estaba usted al tanto de estas transacciones? Sybil cerró los ojos, intentando mantener la compostura. No, le temblaba la voz. No sabía nada. En ese caso, señora Cornish, le recomiendo que se ponga inmediatamente en contacto con la policía. La voz del empleado se volvió más seria. Si estas transacciones se realizaron sin su consentimiento, podría tratarse de un fraude financiero, incluso si lo hizo su cónyuge. Sí, asintió Sybil aunque no podía verla. Gracias por la información. Hemos bloqueado temporalmente el resto de las cuentas para evitar más transacciones no autorizadas, añadió el empleado. Tendrá que venir personalmente a la sucursal bancaria con su DNI para desbloquearlas. Al terminar la conversación, Sybil permaneció un rato sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto. El ruido del aeropuerto le llegaba como entre algodones. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo era posible que el hombre con el que había vivido 10 años le robara el dinero común y desapareciera? Sybil se estremeció cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elliot. ¿Qué ha dicho el banco?, preguntó sin preámbulos. Rexford retiró todo el dinero, respondió Sybil con voz hueca. Esta mañana, en efectivo. Mierda, dijo Elliot maldiciendo. ¿Cuánto? Casi $150,000, dijo Sybil como si pudiera oír su voz desde fuera.
Todos nuestros ahorros. Y según el empleado del banco, también transfirió dinero de mis cuentas personales a las suyas y luego lo retiró. ¿Has intentado llamarlo?, preguntó Elliot. Aún no, sacudió Sybil con la cabeza. Acabo de hablar con el banco. Llámalo ahora, insistió Elliot. Estoy casi en el aeropuerto. Llegaré en 10 minutos. Sybil pulsó colgar e inmediatamente marcó el número de Rexford. Largos pitidos. Nadie contestó. Al quinto timbrazo saltó el buzón de voz. Se ha comunicado con Rexford Cornish. Deje un mensaje después de la señal. Rexford. Intentó hablar Sybil con calma, pero había una nota de rabia y dolor en su voz. Sé lo que hiciste. Sé lo de Imogen Pearsall y sé lo de Cancún. Estoy en el aeropuerto y el banco me acaba de decir que han retirado todo nuestro dinero. Llámame inmediatamente. Desconectó e inmediatamente marcó otro número, el de su jefe. Señor Brandon, soy Sybil Cornish, dijo cuando le contestaron. Lo siento mucho, pero hoy no podré volar a Chicago. Tengo una urgencia familiar. Se oyó un gruñido de disgusto al otro lado de la línea, pero Sybil no estaba de humor para delicadezas. Me doy cuenta de que estoy defraudando a la compañía y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias, pero en este momento me es físicamente imposible volar. Mi marido tartamudea, sin saber cómo explicar la situación sin entrar en detalles. Mi marido ha tenido un accidente y tengo que estar aquí. La mentira le resultó sorprendentemente fácil. Tras una breve conversación llena de incómodas disculpas, Sybil pudo finalmente colgar. Sintió un extraño vacío en su interior, como si todas las emociones se hubieran apagado temporalmente, protegiendo su mente del shock. El intento de llamar a Rexford volvió a ser infructuoso. El teléfono ni siquiera sonó, saltó el buzón de voz. Lo apagó. Sybil se levantó del banco y se dirigió a la salida de la terminal. El aire frío del otoño le golpeó la cara al salir. Casi había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de pesadas nubes grises. El sedán plateado de Elliot se detuvo casi de inmediato. Saltó del coche y se acercó rápidamente a Sybil, rodeándola con el brazo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó mirándola a los ojos. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Es como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. No puedo creer que esto me esté pasando a mí». Elliot la ayudó a meter la maleta en el maletero. «¿Lo has localizado?». «No», Sybil negó con la cabeza. «El teléfono está apagado». «Siéntate», le abrió la puerta del asiento del copiloto. «Tengo una idea». Mientras ambos subían al coche, Elliot sacó su portátil de la bolsa que llevaba en el asiento trasero. «Ya sabes que soy consultor de seguridad informática», empezó, abriendo el ordenador. «Tengo acceso a algunos recursos que podrían ayudarnos a localizar a Rexford». «¿Cómo?», Sybil miró a su amigo perpleja. «Su teléfono», explicó Elliot. «Si está registrado en la cuenta en la nube de su familia, podemos intentar localizarlo aunque esté apagado». «Pero, ¿cómo?», empezó Sybil, pero Elliot la interrumpió. «Confía en mí. ¿Cuál es tu contraseña para la cuenta familiar?». Sybil dijo la contraseña, y Elliot tocó rápidamente el teclado. Pasaron varios minutos en tenso silencio. «Lo tengo», dijo por fin. La última geolocalización antes de que el teléfono se apagara fue el River Mall. Está a 20 minutos en coche de aquí. «¿Qué nos da eso?», preguntó Sybil, sintiendo una creciente irritación. «Ahora mismo podría estar en cualquier parte. Pero sabemos dónde ha estado, más o menos». Elliot miró la pantalla. «Hace 45 minutos. Y si va a volar a Cancún esta tarde, probablemente siga en la ciudad». Sybil asintió lentamente, empezando a comprender la lógica de Elliot. «Comprobemos su historial de llamadas y mensajes», sugirió Elliot. «Quizá encontremos algo sobre sus planes o sobre la tal Imogen». Reanudó su trabajo en el portátil mientras Sybil intentaba ordenar sus pensamientos. Justo esta mañana había sido una exitosa directora de compras que se preparaba para un importante viaje de negocios.
Ahora estaba sentada en un coche a la salida del aeropuerto, engañada, robada por su propio marido, intentando localizarlo a... ¿Para qué? Aún no sabía qué haría cuando lo encontrara. Tenemos un problema mayor. La voz de Elliot interrumpió sus cavilaciones. He comprobado el ordenador de tu casa mediante acceso remoto. Rexford parece haber estado buscando información sobre la retitulación de la propiedad. Sybil se volvió fría. ¿Crees que podría haber...? No estoy segura. Elliot frunció el ceño. Pero deberíamos comprobarlo. ¿Tienes acceso a las escrituras de la casa? Solo a las copias en papel que guardamos en casa, respondió Sybil. Los documentos electrónicos los guarda Rexford en el ordenador del trabajo. Siempre se ha ocupado de todos los asuntos legales. Entonces tenemos que ir a su casa y comprobar los papeles, dijo Elliot con firmeza. Y luego, tal vez, al registro civil. Arrancó el coche y salió del aparcamiento del aeropuerto. Sybil estaba sentada mirando por la ventanilla, incapaz de ver el paisaje que pasaba. Su mundo se desmoronaba y cada nuevo descubrimiento era como otro martillazo a los cimientos de su vida. «No lo entiendo», murmuró. «¿Cómo ha podido hacer esto? 10 años de matrimonio». Creía que le conocía. Elliot le dirigió una mirada comprensiva. «La gente a veces no es quien creemos que es, Syb. Pero volver a emitir el billete a otro nombre, retirar todo nuestro dinero, reescribir la casa tal vez». Sybil sacudió la cabeza. «No es solo traición, es una traición a todo lo que hay entre nosotros. ¿Has intentado encontrar información sobre esa tal Imogen?», preguntó Elliot, cambiando de tema. «No». Sybil sacó su teléfono. «Lo intentaré ahora». Tecleó el nombre en el buscador añadiendo West Warwick para mayor claridad. Los resultados aparecieron casi al instante. «Imogen Pearsall, administradora del balneario Azur», leyó Sybil. 33 años. En West Warwick desde hacía 5 años. ¿Un balneario? Elliot enarcó una ceja. ¿Rexford va a un balneario? No, frunció el ceño Sybil. Al menos nunca lo ha mencionado. Pero espera. Sus ojos se abrieron de par en par. Hace 3 meses llegó a casa con un vale de regalo para un masaje en un balneario. Dijo que lo había ganado en una subasta benéfica. Nunca lo usé. Nunca tuve tiempo de usarlo. Parece que tienen una aventura, concluyó Elliot. Sybil sintió una punzada de dolor. La imagen era cada vez más clara y desagradable. 3 meses, susurró. O más. ¿Todo ese tiempo había estado planeando dejarme? A juzgar por lo cuidadosamente que se había preparado, sí. Elliot no suavizó la verdad. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es detenerlo antes de que huya con tu dinero y, posiblemente, con tu casa. Se detuvieron frente a la casa de Sybil. Nada en el pulcro edificio de 2 plantas delataba el drama que se estaba desarrollando en las vidas de sus propietarios. Todo parecía como de costumbre. El césped cortado, las macetas de flores otoñales junto a la puerta principal, incluso el correo en el buzón, que evidentemente Rexford había recogido por la mañana. Sybil abrió la puerta con manos temblorosas. La casa la recibió con silencio. «Vamos directamente a su estudio», le dijo a Elliot. Las escrituras de la casa debían de estar allí. «Entrar no está». Sybil miró a Elliot. «No hay título de propiedad. Podría habérselo llevado si pensaba rehipotecar», sugirió Elliot. «Vamos a comprobar su ordenador». Se sentó ante el escritorio de Rexford y encendió el ordenador. Para su sorpresa, no había contraseña. «Qué raro», murmuró Elliot. «Suele proteger sus dispositivos». «Debe de haber decidido que no importaba», dijo Sybil con amargura. «Ya que no va a volver». Elliot comprobó rápidamente los archivos del ordenador. La mayoría de los documentos importantes se han borrado, pero quizá pueda recuperar algunos. Conectó su portátil al ordenador de Rexford y ejecutó una especie de programa. «Llevará algún tiempo», dijo. «Mientras tanto, veamos si ha dejado algún rastro en alguna otra parte». Sybil asintió
y empezó a buscar en el estudio. Abrió los cajones del escritorio, revisó las estanterías, incluso miró detrás de los cuadros de las paredes. No encontró nada sospechoso. «Espera», dijo Elliot de repente mirando la pantalla de su portátil. «He recuperado parte de la correspondencia borrada de Rexford. Aquí hay cartas del registro civil. Y sí, efectivamente volvió a registrar la casa a su nombre hace solo 15 días. «¿Cómo es posible?», exclamó Sybil. «Requiere mi firma. Aquí dice que la escritura se basa en un acuerdo prenupcial que otorga a Rexford el control total de la propiedad conjunta». «¿Qué acuerdo prenupcial?». Sybil se quedó estupefacta. «Nunca tuvimos un acuerdo prenupcial». «Debe de haber falsificado el documento», dijo Elliot sombríamente. «O ha utilizado algún tipo de vacío legal. En cualquier caso, tenemos que actuar ya». Sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Liam. Soy Elliot. ¿Necesito tu ayuda?». «Sí, urgentemente. Se trata de un fraude inmobiliario y financiero. ¿Puedes reunirte conmigo en 1 hora?». «Estupendo. Gracias». Elliot se volvió hacia Sybil. «Liam es amigo mío, es abogado, especializado en derecho de familia. Puede ayudarnos con los aspectos legales». Sybil asintió agradecida. «Gracias, Al. No sé qué haría sin ti». «Lo harías bien», dijo con confianza. «Eres más fuerte de lo que crees». El ordenador de Elliot emitió un pitido llamando su atención. «Recuperación completa», informó Elliot, volviéndose hacia la pantalla. «Veamos qué más podemos encontrar». Pasaron la siguiente media hora estudiando los archivos recuperados. El panorama era cada vez más sombrío. Rexford no solo había vuelto a poner la casa a su nombre, sino que había abierto una cuenta bancaria en el extranjero donde pensaba transferir el dinero una vez llegara a México. «Lo había planeado todo meticulosamente», dijo Sybil con amargura. «Cada detalle». «Pero no esperaba que descubrieras el cambio tan rápidamente», dijo Elliot. «Y ahora tenemos la oportunidad de detenerlo». El teléfono de Sybil sonó de repente. Un número desconocido parpadeó en la pantalla. «¿Diga?», dijo insegura. «Señora Cornish», dijo una voz oficial. «Soy Mark Thompson, del Departamento de Seguridad del banco. Hemos recibido una solicitud de transferencia internacional de gran cuantía de la tarjeta de crédito de su marido. Dada la situación de la que nos ha informado antes, hemos suspendido la transacción a la espera de una nueva confirmación». «¿Qué transferencia?», preguntó rápidamente Sybil. $35,000 a una cuenta bancaria en México», respondió el empleado. «La solicitud llegó hace 10 minutos. Esto no está autorizado por mí», dijo Sybil con firmeza. «Por favor, bloquee todas las transacciones en nuestras cuentas y tarjetas». «Ya está hecho, señora Cornish. También hemos enviado un aviso a los demás bancos con los que trabaja». Al terminar la conversación, Sybil se volvió hacia Elliot. «Rexford intentó transferir dinero a México. El banco bloqueó la transacción». «Bien», asintió Elliot. «Eso significa que sigue aquí y que sigue teniendo problemas de dinero. Pero aún tiene el dinero en efectivo que retiró esta mañana», le recordó Sybil. $150,000. «Con esa cantidad de dinero podría tener problemas en la aduana», señaló Elliot. «Y si podemos demostrar que le robaron el dinero, ¿cómo lo probamos?». Sybil miró a su amigo dubitativa. Elliot se frotó la barbilla pensativo. «Necesitamos las imágenes de las cámaras de seguridad del banco para demostrar que retiró el dinero, y un informe policial sobre el robo». «Pero la cuenta era conjunta», le recordó Sybil. «Técnicamente, estaba autorizado a retirar el dinero, pero no a transferir fondos de sus cuentas personales sin su conocimiento», argumentó Elliot, «y a no falsificar la escritura de la casa». Se volvió de nuevo hacia el ordenador. «Puedo seguirle la pista por el uso de la tarjeta de crédito. Si intentó hacer una transferencia, entonces la tarjeta está activa». Unos minutos después, Elliot exclamó: «¡Lo tengo!
La última transacción con la tarjeta se hizo en el Blue Coast Café de un centro comercial cercano al aeropuerto. Miró el reloj, hace 20 minutos. ¿Sigue allí? Sybil dio un paso adelante. Tal vez. Elliot cerró el portátil. Y si está, tenemos la oportunidad de interceptarlo antes del vuelo. ¿Qué hay de esta Imogen? Sybil recordó. Está involucrada, ¿no? Si se ha inscrito en el vuelo a Chicago a tu nombre, deberían detenerla cuando intente pasar el control de pasaportes, razonó Elliot. El billete está a tu nombre y el pasaporte al de ella. Recogió sus cosas y se levantó. Vámonos. Tenemos un par de horas antes del vuelo y podemos arreglar esto. Sybil le siguió hasta la salida, sintiendo una extraña mezcla de desolación y determinación. Su vida estaba arruinada, su confianza traicionada, pero no iba a rendirse sin luchar. Rexford pagaría por su traición, y el primer paso era impedir que escapara con su dinero. «Llama a Liam», le dijo a Elliot mientras subían al coche. «Dile que se reúna con nosotros en el centro comercial del aeropuerto, y necesito el número de un buen abogado matrimonialista», añadió con una sonrisa amarga. «Creo que estoy a punto de convertirme en una mujer libre». El centro comercial Palmer Place, cerca del aeropuerto, bullía con el ajetreo previo a las vacaciones. Faltaba menos de un mes para Acción de Gracias y las tiendas ya habían comenzado los preparativos, decorando sus escaparates y lanzando las rebajas de temporada. Normalmente, Sybil se habría quedado mirando los escaparates, pero ahora caminaba decidida junto a Elliot, escudriñando la multitud en busca de una silueta familiar. «El Blue Coast Café debería estar en el ala este, en la primera planta», dijo Elliot, consultando el mapa del tablón de información. «Pero no es seguro que siga allí». «Incluso si no está, puede que el personal lo haya memorizado», respondió Sybil. «Rexford sabe cómo impresionar cuando quiere». Subieron las escaleras mecánicas y caminaron a paso ligero hacia la cafetería. Sybil sentía que el corazón le latía con fuerza, por la velocidad, por la adrenalina y por el miedo a llegar tarde. La cafetería era un lugar elegante con ventanas panorámicas y vistas a la pista del aeropuerto. En las mesas se sentaban clientes con ordenadores portátiles, maletas y bolsas de viaje. Estaba claro que esperaban sus vuelos. «Entra y mira a ver si está allí», sugirió Elliot. «Llamaré a Liam para ver dónde está». Sybil asintió y entró en la cafetería. Su mirada se deslizó rápidamente por los rostros de los clientes, pero Rexford no estaba entre ellos. Suspirando, se acercó a la barra, donde un joven camarero con el pelo recogido en una coleta limpiaba la máquina de café. «Buenas tardes», se dirigió a él Sybil. «Estoy buscando a un hombre que podría haber estado aquí hace una hora. Alto, pelo rubio oscuro con un traje gris». El camarero frunció el ceño recordando. «Había uno, con una señora, ¿verdad? ¿La rubia?» Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Con una señora, por supuesto». «Sí», intentó mantener la voz neutra. «¿Tiene idea de a dónde iban?» «No tengo ni idea», se encogió de hombros el camarero. Estaban sentados junto a la ventana. Luego recibieron algún tipo de mensaje y se marcharon rápidamente. El hombre parecía preocupado. Debió de ser después de que el banco bloqueara la transferencia, pensó Sybil. Rexford se dio cuenta de que algo había salido mal. «Gracias». Se dio la vuelta para marcharse, pero el camarero la llamó. «Espere, se han dejado esto». Le tendió una revista de papel satinado. Sybil la cogió y vio que era una revista de viajes sobre México. En la página marcada con un punto de libro había un artículo sobre los complejos turísticos de Cancún. «Tenían mucha prisa», añadió el camarero. «Ni siquiera se habían terminado el café». Sybil le dio las gracias y salió de la cafetería con la revista en la mano. Elliot estaba en la entrada, hablando por teléfono. «Sí, estamos en el centro comercial». «No. Ya no está aquí. Nos vemos en el aeropuerto, en el mostrador de facturación internacional». «Gracias, Liam». Terminó la llamada y se volvió hacia Sybil.
Liam está de camino al aeropuerto. ¿Has averiguado algo? Sybil asintió. Rexford estuvo aquí con una mujer rubia. Supongo que es Imogen. Recibieron algún tipo de mensaje y se marcharon a toda prisa. Y dejaron esto. Le entregó a Elliot una revista. Cancún, leyó, estudiando el marcapáginas. Así que todavía están planeando volar, probablemente tratando de encontrar otra manera de transferir el dinero. Tenemos que darnos prisa para ir al aeropuerto, dijo Sybil. El vuelo sale dentro de hora y media. Se dirigieron rápidamente hacia la salida del centro comercial. Elliot siguió trabajando con su teléfono por el camino. He comprobado los antecedentes de Imogen Pearsall, dijo. Tiene perfiles en las redes sociales. Y adivina con quién fue fotografiada hace 3 meses. ¿Rexford? Sybil ni siquiera se sorprendió. Exacto. Elliot le mostró la pantalla de su teléfono. No está etiquetado, pero sin duda es él. Están en un restaurante, muy cercanos. Sybil miró la fotografía y sintió que todo en su interior se contraía. Rexford abrazaba a una joven rubia, guapa, con una sonrisa radiante y grandes ojos azules. Parecían felices, y eso era lo que más le dolía. 3 meses, susurró Sybil. Fue entonces cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Y eso es justo lo que podemos confirmar, comentó Elliot. ¿Quién sabe cuánto tiempo hace que empezó realmente? Subieron al coche de Elliot y se dirigieron al aeropuerto. Por el camino, Sybil intentó llamar de nuevo a Rexford, pero no lo consiguió. El teléfono seguía apagado. He estado revisando sus extractos bancarios de los últimos 6 meses, dijo Elliot, sin apartar los ojos de la carretera. Hay pagos regulares al restaurante Moonlight todos los miércoles, exactamente los días que decía que tenía reuniones con clientes. ¿Y durante cuánto tiempo?, preguntó Sybil, sabiendo ya que no le iba a gustar la respuesta. 5 meses, dijo Elliot. Y 2 meses antes de eso empezaron a aparecer los pagos al Spa Côte d'Azur, donde trabaja Imogen. Sybil cerró los ojos y sintió que la invadía una oleada de amargura y decepción. 7 meses. Casi 1/3 del tiempo que Rexford había pasado con ella este año, también lo había pasado con Imogen Pearsall. ¿Cómo no me había dado cuenta?, murmuró. Confiabas en él, respondió Elliot con sencillez. No fue culpa tuya. Condujeron hasta el aeropuerto y se dirigieron a la terminal internacional. En la entrada les esperaba Liam Hodges, un hombre bajo, de mirada penetrante y barba cuidada, vestido con un impecable traje de negocios. Elliot le tendió la mano para que se la estrechara y luego se volvió hacia Sybil. Usted debe de ser la señora Cornish. Liam Hodges, abogado de la familia. Gracias por venir con tan poca antelación. Sybil le estrechó la mano. Y, por favor, llámeme Sybil. Busquemos un lugar más tranquilo para hablar, sugirió Liam. Hay una sala de reuniones en el aeropuerto que se puede alquilar por 1 hora. Ya la he reservado. Le siguieron a través del salón hasta las escaleras que conducían al primer piso. Allí, en una sala pequeña pero cómoda, con una mesa ovalada y sillones de cuero, se instalaron para una reunión urgente. Elliot me explicó brevemente la situación, comenzó Liam, abriendo su ordenador portátil. Pero necesito todos los detalles para que podamos actuar con eficacia. Durante los siguientes 20 minutos, Sybil, con la ayuda de Elliot, repasó todo lo que había sucedido y lo que habían averiguado. El billete reexpedido, el dinero retirado de las cuentas, la rehipoteca de la casa, las pruebas de la aventura. La situación es grave, pero no desesperada, dijo Liam cuando terminaron. Hay varias medidas inmediatas que podemos tomar. Empezó a teclear en su portátil. En primer lugar, estoy preparando una denuncia policial por fraude y robo. Segundo, una orden de alejamiento para que su marido abandone el país. Tercero, una moción para congelar todos sus bienes comunes hasta que el tribunal se pronuncie. ¿Podremos hacer todo eso antes del vuelo?
preguntó Sybil con ansiedad. Tengo contactos, dijo Liam con confianza. Pero necesitaremos pruebas. Elliot mencionó que tenías información sobre los negocios de tu marido en el trabajo. Sybil asintió. Hace unas semanas encontré por casualidad unos documentos en el despacho de su casa. Rexford trabaja para una agencia inmobiliaria llamada Premier Estate, y en los documentos había indicios de que utilizaba el dinero de los clientes para fines personales. ¿Estás segura? Liam la miró detenidamente. Absolutamente, confirmó Sybil. Había registros detallados de cómo transfería dinero de las cuentas de los clientes a sus cuentas personales y luego lo devolvía de las cuentas de otros clientes. Un esquema Ponzi clásico. Es una acusación grave, comentó Liam. ¿Tienes copias de esos documentos? Sybil negó con la cabeza. No hice copias. Para ser sincera, no le di mucha importancia en aquel momento. Pensé que era una operación temporal, quizá para optimizar los impuestos o algo así. Pero Elliot recuperó algunos de los archivos borrados del ordenador de Rexford, intervino Elliot. Y ahí hay pruebas de lo que dice Sybil. Abrió su portátil y le mostró a Liam algunos archivos. Aquí puedes ver el movimiento de fondos entre cuentas. Y aquí están las notas de Rexford sobre cómo ocultar estas transacciones a la dirección. Liam examinó los documentos. Es suficiente para iniciar una investigación. Me pondré en contacto con la policía financiera y les facilitaré esta información. Y también con la dirección de Premier Estate. ¿Crees que te ayudarán?, preguntó Sybil dubitativa. Cuando se trata de fraude con el dinero de los clientes, las empresas suelen estar muy dispuestas a cooperar con las autoridades, respondió Liam. Es una cuestión de reputación. Y sí, nos dará una ventaja adicional para detener a su marido. Hizo algunas llamadas, hablando en un lenguaje jurídico que a Sybil le costaba entender. Elliot, mientras tanto, seguía trabajando en su portátil. Estoy controlando la actividad de la tarjeta de crédito de Rexford, le explicó a Sybil. No hay nuevas transacciones hasta ahora. Tal vez se ha dado cuenta de que las tarjetas han sido bloqueadas y ahora está tratando de arreglárselas con dinero en efectivo. ¿Y Imogen?, preguntó Sybil. ¿Está intentando facturar en el vuelo con mi billete? Lo comprobaré. Elliot hizo algunas manipulaciones más en el ordenador. Aún no hay actividad en el vuelo a Chicago. Probablemente retrasaron la facturación hasta el último momento para evitar problemas. Liam terminó de hablar por teléfono y se volvió hacia ellos. Buenas noticias. La policía financiera está interesada en la información sobre las maquinaciones de Rexford. Se pondrán en contacto con la dirección de la finca Premier y solicitarán todos los documentos relacionados con sus actividades. ¿Y la prohibición de viajar?, preguntó Sybil. Mi colega del tribunal está trabajando en ello, respondió Liam. Pero llevará tiempo. Puede que no consigamos una orden de alejamiento antes del vuelo. Sybil se sintió desesperada. ¿Así que va a huir? No necesariamente, dijo Liam. Tenemos otras maneras de detenerlo. Volvió a coger el teléfono y marcó el número. ¿Jennifer? Soy Liam Hodges. Necesito tu ayuda en el aeropuerto. Sí, ahora mismo. Se trata de un fraude y de intentar salir del país. Genial. Nos vemos en la puerta 7 en 15 minutos. Jennifer Rains trabaja en la seguridad del aeropuerto. Nos ayudará a detener a su marido. Nos ayudará a detener a su esposo cuando intente abordar el avión. ¿Y si usa el dinero para comprar boletos para otro vuelo?, preguntó Sybil. Es posible, asintió Liam. Pero los vuelos internacionales requieren pasaporte y reserva previa. No puede comprar un billete y salir volando. Elliot se enderezó de repente y miró la pantalla del portátil. Acabo de intentar facturar un vuelo a Cancún, con el nombre de Rexford Cornish. ¿Dónde? Sybil y Liam avanzaron al mismo tiempo. Facturación en línea, respondió Elliot. Pero no fue posible. El sistema exige que acuda en persona debido a algún problema con su billete. Así que tendrá que ir a la recepción, concluyó Liam. Es nuestra oportunidad.
Hicieron rápidamente las maletas y se dirigieron a la zona de salidas internacionales. Por el camino, Liam siguió hablando por teléfono, coordinándose con la policía y la seguridad del aeropuerto. En la puerta 7 les recibió una enérgica mujer de mediana edad con uniforme de seguridad. «Liam, me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables. Gracias por venir, Jennifer». Liam presentó rápidamente a Sybil y Elliot y luego expuso brevemente la situación. «Lo he comprobado», dijo Jennifer después de escucharlos. «Efectivamente, hay pasajeros Rexford Cornish e Imogen Pearsall registrados para el vuelo a Cancún. Los billetes se compraron hace una semana». «¿Y el vuelo a Chicago?», se preguntó Sybil, «¿en el que Imogen ocupó mi asiento?» «No hay registro para ese vuelo», respondió Jennifer. «Quizá cambiaron de planes después de que descubrieras el cambio. O fue una distracción desde el principio», sugirió Elliot. «Puede que Rexford sospechara que tú sospechabas algo y preparara una pista falsa». Sybil sacudió la cabeza, asombrada por la inventiva de su marido. Siempre había sabido que era astuto y calculador, pero nunca había pensado que esas cualidades se volverían contra ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Esperar», respondió Liam. «La facturación para el vuelo a Cancún cierra en 30 minutos. Si Rexford quería subir a ese vuelo, tendría que presentarse pronto en la recepción». Tomaron una posición con una buena vista de los mostradores de facturación de los vuelos internacionales. Jennifer les informaba periódicamente por radio de la situación. «La policía ya está en el aeropuerto», dijo tras 10 minutos de espera. «Están listos para detener al señor Cornish en cuanto llegue». Sybil sentía que la tensión aumentaba por momentos. Pensar que estaba a punto de ver a su marido y posiblemente a su amante le aceleraba el corazón. ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría al mirar a los ojos del hombre que la había traicionado tan fríamente? «Ahí están», dijo Elliot de repente, señalando el otro extremo de la sala. Sybil miró en esa dirección y vio a Rexford. Caminaba a paso ligero, con el mismo traje gris con el que la había llevado al aeropuerto unas horas antes. Junto a él había una joven rubia, la mismísima Imogen Pearsall, con un vestido claro y un voluminoso bolso. Parecían tensos, mirando constantemente a su alrededor. «¿Están preparados?», preguntó Liam mirando a Sybil. Ella respiró hondo y asintió. «Sí». Jennifer llamó por radio a sus colegas y pronto varios agentes de seguridad se acercaron discretamente a los mostradores de facturación. La policía también tomó posiciones, permaneciendo en la sombra por el momento. Rexford e Imogen se acercaron al mostrador de facturación del vuelo a Cancún. Sybil no pudo oír su conversación con el empleado de la aerolínea, pero por los gestos tensos de su marido se dio cuenta de que algo había ido mal. «Están comprobando su tarjeta de crédito para verificar su identidad», comentó Jennifer tras recibir la información por el walkie-talkie. «La tarjeta no está siendo verificada debido a un bloqueo». Rexford parecía cada vez más molesto. Sacó la cartera y, al parecer, se ofreció a pagar en efectivo, pero la empleada negó con la cabeza. Los vuelos internacionales requieren una prueba de identidad mediante tarjeta bancaria u otra forma de verificación. «Ahora sería un buen momento», dijo Liam y asintió a Jennifer. Ella hizo una señal y los agentes de seguridad y de policía se dirigieron al mostrador de facturación. Sybil, Elliot y Liam le siguieron de cerca. Rexford se dio cuenta de que los hombres uniformados se acercaban y se puso dramáticamente pálido. Agarró a Imogen del brazo, con la clara intención de huir rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. «¿Señor Rexford Cornish?», se dirigió a él un policía. «Tenemos que hacerle unas preguntas sobre un posible fraude financiero y conducta fraudulenta». «No sé de qué me están hablando», se enderezó Rexford, tratando de mantener la compostura. «Tengo un vuelo dentro de una hora. Tengo prisa». «Me temo que va a tener que posponer su viaje», dijo el policía con firmeza.
Tenemos una orden de detención para interrogarle. En ese momento, Raxford se dio cuenta de que Sybil estaba detrás de los policías. Sus miradas se cruzaron y Sybil vio en los ojos de él una mezcla de conmoción, ira y sorprendentemente cierto alivio, como si una parte de él se alegrara incluso de que aquel descabellado plan hubiera fracasado. «Sybil», exhaló, «¿qué haces aquí? Deberías estar en Chicago». «He descubierto que mi billete había sido reemitido a nombre de tu amigo», respondió Sybil, sorprendida por la calma de su voz. «Y entonces el banco me informó de una actividad sospechosa en nuestras cuentas». Imogen, de pie junto a Raxford, parecía asustada. Pasó la mirada de él a Sybil y viceversa. «Rex, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «Dijiste que todo estaba resuelto, que tu mujer sabía lo del divorcio». «¿Divorcio?», Sybil enarcó una ceja. «Qué interesante. Y yo me entero ahora». Raxford trató de mantener la compostura. «Sybil, hablemos en privado. Te lo explicaré todo». «Me temo que ahora tendrá que explicarlo todo en comisaría, señor Cornish», se adelantó Liam. «Represento a la señora Cornish y tenemos buenas razones para creer que usted ha cometido fraude financiero y falsificación». «¿Quiénes son ustedes?». Los ojos de Raxford brillaron. «Liam Hodges, abogado», se presentó. «Y por cierto, su empleador ya ha sido informado de su contabilidad creativa con el dinero de los clientes». El rostro de Raxford se contorsionó con una mezcla de miedo e ira. Se dio cuenta de que estaba acorralado. «No puedes demostrarlo», le dijo a Sybil. «Nadie creería a una mujer que simplemente vengaba el adulterio de su marido». «Pero creerán los documentos recuperados de tu ordenador», replicó Elliot con calma. «Y el testimonio de tus clientes cuando descubran que su dinero fue malversado». Los policías se adelantaron. Uno de ellos sacó las esposas. «Señor Cornish está detenido como sospechoso de fraude financiero. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras el policía le leía a Rexford sus derechos, Imogen dio un paso atrás, tratando claramente de distanciarse de lo que estaba ocurriendo. «Yo no sabía nada», dijo rápidamente mirando a Sybil. «Me dijo que estabais rompiendo, que teníais un acuerdo mutuo». «¿Y por eso aceptaste volar con un billete a mi nombre?», preguntó Sybil con amargura. «¿Y recibir dinero robado de mis cuentas?». Imogen se puso pálida. «No sabía realmente. Rexford dijo que todo era legal, que ustedes habían acordado el reparto de los bienes». «Señorita Pearsall», el segundo policía se volvió hacia ella. «Usted también tendrá que acompañarnos a declarar. No está detenida, pero su testimonio es necesario para la investigación». Se llevaron primero a Rexford, esposado. Volvió a mirar a Imogen, pero ella apartó la mirada, claramente sin querer saber nada de él ahora que el plan había fracasado. El segundo policía acompañó a Imogen hasta la salida, sin esposarla, pero indicándole con firmeza que no tenía elección. Sybil lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío. En pocas horas su vida había dado un vuelco total. Un matrimonio que había durado 10 años se había derrumbado en un instante. «¿Se encuentra bien?», preguntó Elliot en voz baja, poniéndole la mano en el hombro. «No lo sé», respondió Sybil con sinceridad, «pero creo que lo estaré». La comisaría de West Warwick recibió a Sybil con una fría luz fluorescente y olor a café. Se sentó en la sala de espera, mirando las paredes, cubiertas de carteles informativos sobre los derechos y las precauciones de los ciudadanos. Elliot estaba sentado a su lado, consultando de vez en cuando su teléfono, mientras Liam Hodges negociaba con los detectives en la oficina de al lado. Habían pasado 2 horas desde la detención de Rexford, y la tensión iba dejando paso poco a poco al cansancio. «¿Un café?». Elliot le tendió un vaso de papel de la máquina del pasillo. «Gracias», aceptó Sybil la bebida caliente, calentándose las palmas de las manos contra ella. «¿Cuánto crees que durará esto?». «Depende de lo rápido que revisen los papeles y de lo mucho que hable Rexford», respondió Elliot.
pero por lo que parece, hay pruebas más que suficientes de sus maquinaciones. La puerta se abrió y Liam entró en la habitación con una carpeta de documentos bajo el brazo. «Buenas noticias», dijo, tomando asiento frente a ellos. La policía ha confirmado que Rexford transfirió fondos de clientes a sus cuentas personales. Ya se han puesto en contacto con su jefe y éste les ha proporcionado más pruebas. Parece que la agencia inmobiliaria llevaba tiempo sospechando que algo iba mal, pero no tenía pruebas suficientes. «¿Y nuestro dinero?», preguntó Sybil. «Los que había retirado de sus cuentas. Se llevaron unos $120,000 en efectivo cuando lo arrestaron», dijo Liam. «El resto probablemente se lo dio a Imogen o lo gastó en los preparativos de su partida. Pero no se preocupe, podemos presentar una demanda civil por daños y perjuicios como parte de la causa penal. Dadas las circunstancias, las posibilidades de recuperar la mayor parte del dinero son bastante buenas. ¿Y la casa?». Sybil aferró su taza de café. «¿De verdad la puso a su nombre?». «Sí, pero infringió la ley», asintió Liam. «Utilizó documentos falsos. Mi colega ya ha presentado una solicitud al tribunal para que declare nula la transacción. Llevará tiempo, pero el resultado está casi garantizado». Sybil se reclinó en la silla, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Esta misma mañana tenía marido, casa y ahorros. Ahora solo tenía vagas promesas de que algún día se haría justicia. Extrañamente, ese pensamiento no le produjo pánico, sino un extraño alivio, como si se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba cargando tanto tiempo sin darse cuenta. «¿Qué pasará con Imogen?», preguntó, preguntándose qué pensaría de la amante de su marido. «La están interrogando como testigo», respondió Liam. Todavía no la habían acusado, pero si resultaba que sabía de dónde había salido el dinero y había participado a sabiendas en el fraude, también podría ser procesada. La puerta volvió a abrirse y un agente de policía se asomó a la habitación. «Señora Cornish, el detective Morris está listo para tomarle declaración formal». Sybil asintió y se levantó. Elliot le apretó la mano tranquilizadoramente. «Estaremos aquí. Todo va a salir bien». La detective Morris resultó ser una mujer de mediana edad, con el pelo corto y mirada atenta. Invitó a Sybil a sentarse en el pequeño despacho y encendió la grabadora. «Señora Cornish, entiendo que ya le ha contado a sus colegas lo que ocurrió, pero necesito que su declaración conste en acta», dijo. «Por favor, cuéntemelo todo desde el principio». Sybil respiró hondo y comenzó el relato. El extraño comportamiento de su marido en las últimas semanas, el billete reexpedido, la llamada del banco, los documentos encontrados en el despacho de su casa. El detective Morris la interrumpió de vez en cuando con preguntas aclaratorias, pero en general se limitó a escuchar, tomando notas en su cuaderno. «Su marido ya ha prestado declaración», dijo el detective cuando Sybil hubo terminado. «¿Quiere saber lo que ha dicho?». «Sí», asintió Sybil preparándose para oír otra mentira. Admitió haber transferido fondos de cuentas de clientes, pero afirmó que iba a devolver el dinero después de que las inversiones tuvieran éxito. La detective Morris pasó a una página de su cuaderno. En cuanto a sus ahorros conjuntos y la casa, insiste en que tenía todo el derecho a disponer de ellos, ya que aportaba la mayor parte del dinero al presupuesto familiar. «Eso no es cierto», Sybil negó con la cabeza. «Siempre he ganado tanto como él. Y compramos la casa juntos, está a nombre de los dos». «Ya lo sabemos», asintió el detective. «Las escrituras hablan por sí solas, pero pidió verte antes de que lo trasladaran a la prisión central para ingresar en prisión preventiva». Sybil se quedó paralizada. «¿Por qué?». «No lo dijo», replicó el detective Morris. «Pero no tiene por qué estar de acuerdo. Es una decisión enteramente suya». Sybil se lo pensó un momento. Una parte de ella quería no volver a ver a Rexford, olvidar su cara, su voz, todos los años que habían pasado juntos. Pero otra parte de ella necesitaba un cierre,
la oportunidad de hacer las preguntas que ahora la atormentaban. «Estoy de acuerdo», dijo por fin, «pero quiero que esté presente mi abogado». «Por supuesto», asintió el detective Morris. «Organizaré una reunión». Media hora más tarde, Sybil y Liam estaban sentados en la sala de interrogatorios, una pequeña habitación con una mesa de metal atornillada al suelo y 4 sillas. Las paredes estaban pintadas de un color azul pálido, aparentemente en un intento de crear una atmósfera menos opresiva, pero el efecto era cuestionable. La puerta se abrió y 2 agentes hicieron pasar a Raxford. No estaba esposado, pero su aspecto era lamentable, sin corbata, con el cuello de la camisa desabrochado y el pelo alborotado. Cuando vio a Sybil, aminoró un poco la marcha, como si no esperara que ella viniera. «Tienen 15 minutos», dijo uno de los agentes, señalando una silla frente a Sybil y Liam. «Estaremos en la puerta». Los agentes salieron y los dejaron a los 3 solos. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. Sybil miró al marido con el que había vivido 10 años y no lo reconoció. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía compartir la cama con él, hacer planes con él, confiarle su vida? «Gracias por venir», dijo finalmente Raxford con la voz ronca. «No estaba seguro de que estuvieras de acuerdo». «Yo tampoco estaba segura», replicó Sybil. «Pero tengo preguntas que quiero que me respondas». Raxford asintió. «Comprendo. Pregunta». «¿Por qué?», preguntó Sybil sin rodeos. «¿Por qué decidiste marcharte así, robando nuestro dinero, reorganizando la casa, planeándolo todo a mis espaldas?» Rexford bajó la mirada a sus manos sobre la mesa. «Estoy confuso, Syb. Todo empezó con pequeños préstamos con el dinero de los clientes. Quería invertir, devolverlo rápidamente con beneficios. Pero las inversiones resultaron infructuosas y empecé a pedir más préstamos para cubrir los anteriores. Se convirtió en una bola de nieve que no pude detener». «¿Y Imogen?». Sybil intentó mantener la voz firme, pero todo su interior se retorcía de dolor. «Nos conocimos en el balneario». Raxford levantó la vista. «Al principio fue solo un flirteo, una distracción de nuestros problemas. Luego se convirtió en algo más. Ella me hizo sentir especial, exitoso. A diferencia de mí», Sybil sonrió amargamente. «¿No? ¿No eres tú?», replicó Raxford apresuradamente. «Siempre has sido una esposa maravillosa. El problema soy yo. No podía hacer frente a la presión, a las expectativas». Se calló, al parecer dándose cuenta de lo vacías que sonaban sus excusas. «¿Y por eso decidiste robarnos el dinero y huir con ella?», preguntó Sybil, sintiendo que la ira le subía al pecho. 10 años de matrimonio, Rexford. 10 años. «Lo sé», bajó la cabeza. «Y lo siento. De verdad que lo siento. Me doy cuenta de que lo he estropeado todo, y no hay forma de arreglarlo». «¿Te gustaría arreglarlo?». Sybil entornó los ojos. «¿O solo lamentas que te hayan pillado?». Rexford guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Qué dijo Imogen cuando te detuvieron?», preguntó Sybil cambiando de tema. Una sombra de dolor parpadeó en el rostro de Rexford. «Niega conocer mis maquinaciones. Dice que la engañé tanto como a ti». «¿Y es cierto?». «No exactamente». Rexford se pasó la mano por el pelo. Sabía que el dinero había aparecido de repente, pero no hizo preguntas. Creo que prefería no saberlo. Liam, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se inclinó hacia adelante. «Señor Cornish, le aconsejo que tenga cuidado con lo que dice. Cualquier cosa que diga podría ser utilizada en su contra y en contra de la señorita Pearsall». Rexford lanzó una mirada irritada al abogado, pero asintió. «Entiendo, pero no tengo nada que perder. Ya hay suficientes pruebas». Se volvió de nuevo hacia Sybil. Quería preguntarle si tiene alguna forma de influir en la acusación contra Imogen. «¿Lo dice en serio?». Sybil no podía creer lo que oía. «¿Me estás pidiendo que ayude a una mujer con la que ibas a huir robándome mi dinero?».
No se merece ir a la cárcel, insistió Raxford. Todo esto es culpa mía. La convencí de que tú y yo ya nos estábamos separando, de que todo era consentido. Me traicionaste, robaste nuestros ahorros, intentaste robarme mi casa, y ahora pides clemencia para tu amante. Sybil, por favor, dijo Rexford, dando un paso adelante. Sé que no tengo derecho a pedirla, pero siempre has sido justa. No dejes que mis errores arruinen la vida de otro hombre. Sybil miró a su marido con atención. Había algo nuevo en sus ojos, no manipulación, no un intento de engatusar como había ocurrido antes, sino una preocupación genuina por la otra persona. ¿Podría ser que realmente amara a Imogen? La idea le dolió, pero también le produjo un extraño alivio. Significaba que el problema realmente no era ella, Sybil, sino que su marido se había enamorado de otra mujer. Era doloroso, pero comprensible, humano, a diferencia de una traición fríamente planeada. No perseguiré activamente su acusación, dijo Sybil al fin, pero tampoco la defenderé. Que la justicia decida hasta qué punto es culpable. Raxford exhaló con visible alivio. Gracias. Es más de lo que merezco. Sí, lo es, asintió Sybil. Ahora lo que quiero saber es, ¿cuándo pensabas informarme de tu desaparición? ¿O se suponía que iba a volver de Chicago y encontrarme las cuentas vacías y la casa a tu nombre? Iba a enviarte una carta desde México, contestó Rexford tras una pausa. Para explicarte que Imogen y yo nos queremos, que estoy empezando una nueva vida. Dejó de hablar al ver la expresión de la cara de Sybil. Suena horrible, lo sé. Suena cobarde, le corrigió Sybil. Ni siquiera tuviste el valor de decirme la verdad en persona. Tenía miedo, admitió Rexford. Miedo de tu reacción, miedo de no ser capaz de marcharme si veía tu dolor. Soy un cobarde, tienes razón. Sybil se reclinó en su silla, sintiéndose de pronto cansada. ¿Sabes qué es lo más triste, Rexford? Si hubieras acudido a mí y me hubieras dicho sinceramente que te habías enamorado de otra mujer, que querías el divorcio, te habría dejado marchar. Con dolor, con pesar, pero te habría dejado ir. Podríamos haber dividido nuestros bienes de forma civilizada y seguir siendo, si no amigos, al menos personas que una vez se preocuparon la una por la otra. Lo sé, respondió Raxford en voz baja. Pero cuando me di cuenta de que quería marcharme, estaba endeudado hasta el cuello por culpa del fraude laboral. No podía permitirme un divorcio honesto, porque entonces todo quedaría al descubierto. Así que de eso se trata, sonrió Sybil con amargura. Se trata de dinero, no porque quiera a Imogen, no porque te hayas desenamorado de mí, es por tus negocios financieros. No exactamente, objetó Raxford. Sí que me enamoré de Imogen, pero tienes razón en que fue mi situación financiera la que lo provocó en primer lugar. Estaba confundido, y una mentira engendró otra, hasta que me vi atrapado en una trampa de la que solo veía una salida: escapar. Llamaron a la puerta y uno de los agentes se asomó. Se acabó el tiempo. Sybil se levantó, sintiéndose extrañamente aliviada de que la conversación hubiera llegado a su fin. Debo irme. Sybil, Raxford también se levantó. Sé que esto no arreglará las cosas, pero lo siento mucho, por hacerte daño, por traicionar tu confianza. Te merecías un marido mejor que yo. Sybil lo miró durante un largo momento. El hombre que tenía delante había sido el centro de su vida, su compañero, su futuro. Ahora solo era un hombre que le había hecho daño. No era un monstruo, ni un villano, solo un hombre débil y confuso que había tomado una terrible decisión. Adiós, Rexford, dijo y se dio la vuelta para marcharse. Los agentes entraron en la habitación para llevarse a Rexford. Dio un paso hacia Sybil como si quisiera decir algo más, pero luego cambió de opinión y permitió que los agentes lo escoltaran hasta la puerta. En el pasillo, Sybil y Liam se encontraron con Elliot, que los esperaba con 2 tazas de café. «¿Qué tal ha ido?»,
Preguntó, tendiéndole una a Sibyl. Sorprendentemente liberador, respondió ella, tomando el café. Por fin me di cuenta de lo que había pasado y por qué. No hizo que el dolor disminuyera, pero al menos me dio claridad. En ese momento sacaron a Imogen Pearsall de la habitación contigua. Parecía agotada, con el maquillaje corrido, el pelo rubio revuelto y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cuando vio a Sibyl, se quedó inmóvil, obviamente insegura de cómo reaccionar. Sibyl también se detuvo, y las dos mujeres se miraron a través del pasillo, esposa y amante, ambas víctimas del engaño del mismo hombre. «Lo siento mucho», dijo por fin Imogen con voz temblorosa. «No lo sabía. No sabía que estaba robando dinero, que no sabías lo nuestro. Dijo que ya estabas prácticamente separada». «¿Y le creíste?», preguntó Sibyl sin acusación en la voz, solo por curiosidad. «Sí». Imogen bajó los ojos. «O quería hacerlo. Era tan convincente, tan confiado». «Sí, ese era su talento especial», convino Sibyl. «Hacer creer a la gente lo que le conviene. Los detectives dijeron que no presentarían cargos contra mí. Gracias, no me merezco esto». «No sé si lo mereces o no», respondió Sibyl con sinceridad. «Pero no quiero que Rexford arruine otra vida». El oficial tiró suavemente del brazo de Imogen, indicándole que era hora de irse. Ella asintió a Sibyl y se dejó conducir por el pasillo. «Hiciste lo más honorable», dijo Elliot cuando Imogen dobló la esquina. «No todo el mundo podría haber sido tan compasivo en tu situación». «No se trata de compasión», Sibyl negó con la cabeza. «Es que me di cuenta de que no quería malgastar energía en odio, ni por él, ni por ella. Quiero seguir adelante». «¿Y a dónde vas a ir ahora?», preguntó Liam. «¿A casa?», se preguntó Sibyl. La casa que había compartido con Rexford ya no le parecía un refugio. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras impregnaban sus paredes. «No», dijo con firmeza. «Esta noche no. Necesito tiempo para reflexionar. Quizá me quede unos días en un hotel». «Podrías quedarte en mi casa», sugirió Elliot. «Tengo una habitación de invitados. Sin presiones, solo un techo sobre tu cabeza hasta que decidas qué hacer a continuación». Sibyl sonrió agradecida a su amigo. Elliot siempre había estado ahí cuando ella necesitaba apoyo, siempre ofreciéndole ayuda sin esperar nada a cambio. Tal vez eso era una verdadera relación, una relación basada en la confianza, el respeto y la preocupación genuina, no en las mentiras y la manipulación. «Gracias, Al», dijo. «Aceptaré encantado tu oferta». Al salir de la comisaría, Sibyl respiró hondo. El día había sido largo y agotador, lleno de sobresaltos y descubrimientos. Su matrimonio había terminado, su confianza había sido traicionada, sus finanzas temporalmente arruinadas. Sin embargo, sentía una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, vio la verdad, dolorosa pero pura. Y en esa verdad había una fuerza que no había sentido antes. «¿Preparados?», preguntó Elliot, señalando su coche. «Sí», asintió Sibyl. «Es hora de volver a empezar». La lluvia de abril tamborileaba en las ventanas de la oficina de Blue Haven Trading Company. Sibyl Cornish revisaba los últimos contratos con los proveedores y de vez en cuando hacía anotaciones en los márgenes. Al otro lado de la ventana, West Warwick se preparaba para la primavera. Las primeras hojas aparecían en los árboles, las floristerías exhibían coloridos arreglos y la gente cambiaba poco a poco sus pesadas chaquetas de invierno por abrigos más ligeros. Habían pasado casi 6 meses desde el día en que su vida dio un vuelco. 6 meses llenos de dolor, de lucha, pero también de descubrimientos inesperados. «Sibyl, ¿tienes un minuto?». Mónica Chase, directora de compras, apareció en la puerta. «Por supuesto, pase». Sibyl dejó a un lado sus papeles y se enderezó en la silla. Mónica, una mujer enérgica de unos 50 años y pelo corto y gris, se sentó en la silla frente al escritorio de Sibyl.
He estado estudiando tu propuesta para reestructurar la cadena de suministro, dijo. Es impresionante, especialmente el ahorro de costes que supone pasar a contratos directos con fabricantes de Asia. Gracias, sonrió Sybil. Llevo semanas trabajando en ello. Y se nota, asintió Mónica. El Consejo ya ha aprobado el proyecto. Quieren que dirijas su puesta en marcha. Sybil se quedó paralizada un instante. ¿Hablas en serio? Absolutamente, sonrió Mónica. Con un ascenso a subdirectora del departamento y el correspondiente aumento de sueldo, por supuesto. Y a... no sé qué decir. Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Este ascenso había sido su objetivo durante los 2 últimos años, pero después de todo lo que había pasado, ni siquiera se atrevía a albergar esperanzas. Di que sí. Mónica le guiñó un ojo. Te lo mereces, Sybil, sobre todo después de todo lo que has pasado. Tu capacidad para seguir siendo profesional, incluso en tus momentos personales más difíciles, lo dice todo. Gracias, Mónica. Sybil respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Acepto la oferta. De acuerdo. Discutiremos los detalles mañana en la reunión oficial. Mónica se puso en pie. Y por cierto, el proyecto incluye varios viajes a Chicago para negociar con nuevos socios. Espero que esta vez no haya obstáculos. No, sonrió Sybil. Estoy segura de que esta vez llegaré a Chicago. Cuando Mónica se marchó, Sybil se quedó sentada un rato, dejando que las noticias se asentaran en su mente. Subdirectora de compras. Hasta hacía 6 meses había sido una directiva normal y corriente cuya carrera había progresado de forma constante pero sin grandes avances. ¿Quién iba a pensar que un desastre personal sería el catalizador de su crecimiento profesional? Sacó el teléfono y marcó un mensaje a Elliot. Adivina quién acaba de ascender a subdirectora. Lo celebramos esta noche. La respuesta llegó casi al instante. Enhorabuena. Sabía que podías hacerlo. ¿Cena en el Olive Garden a las 7? Sybil sonrió al ver el mensaje. Elliot estaba allí, como siempre, dispuesto a compartir tanto la alegría como la tristeza. Durante 6 meses había sido su roca, su ancla en un tormentoso mar de cambios. Después de aquella noche en la comisaría, se quedó en su habitación de invitados, primero unos días, luego una semana y después otra. Pronto, el refugio temporal se convirtió en un hogar permanente. No lo habían planeado, simplemente ocurrió, poco a poco, con naturalidad, sin presiones ni expectativas. De su antigua casa, Sybil solo se llevó sus efectos personales y algunos recuerdos. Muebles, electrodomésticos, vajilla. Se lo quedó todo. Tras largas batallas legales, la casa volvió a ser propiedad conjunta, pero Sybil decidió vender su parte. Aquellas paredes guardaban demasiados recuerdos dolorosos. El dinero de la venta le ayudó a reconstruir su situación financiera. Invirtió parte del dinero en un pequeño estudio, un aeródromo de repuesto, como ella lo llamaba. El piso seguía vacío, pero le daba una sensación de independencia y le recordaba que siempre podía elegir. El juicio de Rexford seguía su curso. Los cargos eran graves: fraude financiero, malversación de fondos de clientes y falsificación de documentos. Se enfrentaba a 7 años de cárcel. Imogen evitó los cargos. La investigación no encontró pruebas de su participación consciente en la trama delictiva. La última vez que Sybil supo de ella, había dejado su trabajo en el balneario y se había mudado a otro estado, empezando su vida de cero. Sybil no sentía ningún regodeo ni deseo de venganza. El tiempo y la distancia habían embotado el dolor de la traición, dejando solo sabiduría y comprensión. Se dio cuenta de que su matrimonio con Rexford hacía tiempo que se había ido al garete, no por culpa de Imogen ni por el dinero, sino porque habían dejado de verse y oírse. Imogen y las maquinaciones eran solo síntomas, no la causa de la enfermedad. Sacudida por sus cavilaciones, Sybil volvió al trabajo.
El día pasó desapercibido entre un torrente de felicitaciones de colegas, llamadas telefónicas y correos electrónicos. A las 6 en punto cerró el portátil y se dirigió a casa, a la pequeña pero acogedora casa de Elliot en las afueras de West Warwick. Al aparcar delante de la casa, Sybil se quedó quieta un momento, mirando las ventanas resplandecientes. Qué extraño había resultado la vida. Antes creía haber encontrado la felicidad con Rexford, con su ambición y su carisma. Ahora encontraba una forma nueva y más profunda de felicidad con un hombre al que había conocido durante toda su vida consciente, pero al que nunca había visto realmente. La casa olía a bollería recién hecha y a café. Elliot estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla. Creía que íbamos a un restaurante. Sybil dejó el bolso en la silla y se acercó a él. Pensé en darte una sorpresa. Elliot se dio la vuelta y la besó suavemente. Pensé que una comida casera sería más acogedora para una velada tan especial. Tienes razón, como siempre, sonrió Sybil quitándose la chaqueta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Siéntate y cuéntame cómo ha ido el anuncio de tu ascenso. Elliot señaló la mesa. Te serviré mi especialidad, risotto de setas. Durante la cena, Sybil habló de las reacciones de sus colegas, de sus planes para el nuevo proyecto, de sus próximos viajes de negocios. Elliot escuchaba atentamente, haciendo preguntas y alegrándose sinceramente por ella. En momentos así, Sybil apreciaba especialmente su capacidad para estar a su lado, sin eclipsarla, sin competir con ella, sino simplemente apoyándola. Estoy muy orgulloso de ti, Syb, dijo Elliot cuando pasaron al postre, tarta de manzana casera. La forma en que has manejado todo en estos 6 meses es impresionante. No podría haberlo hecho sin ti, admitió Sybil con sinceridad. Has sido mi roca desde el principio. Eso no es cierto, Elliot negó con la cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Yo he estado a tu lado, pero tú has hecho todo el trabajo duro. Sybil lo miró detenidamente, el pelo rojizo con canas en las sienes, los ojos verdes y amables, las arrugas en las comisuras de los ojos cuando sonreía. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo guapo que era? No la belleza exterior y extravagante de Raxford, sino algo más profundo, más real. Por cierto, hay algo que también quería decirte, dijo Elliot, interrumpiendo sus cavilaciones. ¿Recuerdas aquel proyecto en el que trabajé para la empresa de logística? Por supuesto, asintió Sybil. Modernizar el sistema de seguridad, ¿no? Sí, me han ofrecido un puesto fijo como director de seguridad informática. Elliot parecía tan entusiasmado como inseguro. Es una gran oportunidad, pero hay un peao. ¿Cuál? Sybil se puso tensa, presintiendo que la respuesta podría no gustarle. La oficina de la empresa está en Chicago. Elliot la miró atentamente, intentando captar su reacción. Tendría que trasladarme allí. Sybil se quedó paralizada considerando lo que estaba oyendo. Chicago, la ciudad a la que nunca había podido llegar aquel nefasto día. La ciudad que ahora también figuraba en sus planes profesionales. ¿Ya te has decidido?, preguntó en voz baja. No, sacudió Elliot con la cabeza. Quería hablar contigo primero. Es un gran cambio y... vaciló. Y no quiero perder lo que tenemos. ¿Y si te dijera que mi nuevo proyecto también implica viajes regulares a Chicago? Sybil no pudo contener una sonrisa. ¿Y que tal vez eso sea una señal? Los ojos de Elliot se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Tu proyecto tiene que ver con Chicago? En serio, asintió Sybil. Volaré allí al menos una vez al mes para reunirme con nuevos proveedores. ¡Qué casualidad!, rió Elliot, pero luego se puso serio. Pero aún así es diferente viajar por negocios y mudarse todo el tiempo. Sybil se quedó pensativa un momento. Hace 6 meses, la idea de trasladarse a otra ciudad le habría parecido desalentadora. Pero, ¿ahora? Después de todo lo que había pasado,
después de haber reconstruido su vida a partir de los fragmentos de la anterior. Sabes, no solo compré ese estudio como bis, dijo, sino también como un recordatorio de que siempre puedo volver a empezar si lo necesito, que no estoy atada por el lugar, por el estatus, por el pasado. ¿Qué quieres decir? Elliot se inclinó hacia adelante. Digo que tal vez sea hora de que los dos sigamos adelante. Sybil cruzó la mesa y le apretó la palma de la mano. No solo emocionalmente, sino físicamente. Una nueva ciudad, nuevas oportunidades. ¿Estás pensando seriamente en mudarte a Chicago? Elliot parecía sorprendido, pero había esperanza en sus ojos. No digo que esté lista para hacer las maletas ahora mismo, sonrió Sybil. Pero hablemos de ello como una posibilidad real. Puedo hablar con Mónica de trasladarme a la oficina de Chicago dentro de unos meses, cuando el proyecto esté en marcha. ¿Estás segura? Es un gran paso. La vida me ha enseñado que a veces los grandes pasos son justo lo que necesitamos. Sybil miró pensativamente por la ventana, donde la lluvia primaveral se había convertido en una ligera llovizna. Además, creo que es simbólico que Chicago haya vuelto a mi vida. Es como una gestalt inacabada que pide un cierre. Entonces quizá deberíamos ir allí juntos, sugirió Elliot, antes de tomar ninguna decisión sobre la mudanza. Podría tomarme la semana que viene libre y acompañarte en tu primer viaje de negocios. Es una idea estupenda, sonrió Sybil. Un viaje de verdad a Chicago, juntos. Juntos, se hizo eco Elliot, y había promesa en esa simple palabra. Después de cenar, se trasladaron al sofá del salón. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo primaveral se desvanecía y el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un cálido resplandor sobre las paredes. Sybil se apoyó en el hombro de Elliot, sintiéndose tranquila y en paz. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, preguntó mirando las llamas. Si no hubiera sido por aquel horrible día en el aeropuerto, quizá nunca habríamos acabado aquí, juntos. La vida a veces toma caminos extraños para llevarnos a donde necesitamos estar, dijo Elliot pensativo. Aunque admito que habría preferido un escenario menos dramático para ti. Yo también, sonrió débilmente Sybil. Pero no puedo decir que me arrepienta de haber acabado así. A veces necesitamos perder algo para encontrar algo más valioso. ¿Y qué es eso para ti?, preguntó Elliot, volviéndose hacia ella. ¿Qué has encontrado? Sybil se quedó pensativa un momento. Los últimos 6 meses habían estado llenos de dolor, lucha y dudas, pero también de descubrimientos, crecimiento y, lo más importante, la realización de su propio poder. A mí misma, respondió al fin. Me he encontrado a mí misma. Y a ti, añadió levantando los ojos hacia Elliot. Y la comprensión de que las verdaderas relaciones no se construyen sobre la pasión o la conveniencia, sino sobre la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Elliot le tocó suavemente la cara. Sabes que siempre he sentido algo por ti, desde que era estudiante. Lo sé, asintió Sybil. Y siento que hayan tenido que pasar tantos años y una catástrofe personal para que por fin viera lo que tenía delante de los ojos. Lo importante es que lo viste, sonrió Elliot. El resto no importa. Se sentaron en silencio, saboreando el momento de intimidad. Al otro lado de la ventana, la lluvia se había intensificado, tamborileando sobre el tejado, pero la casa era cálida y acogedora. Entonces, Chicago, dijo Sybil tras una larga pausa. ¿Cuándo volamos? Comprobaré los vuelos mañana por la mañana, contestó Elliot. Espero que esta vez nadie vuelva a emitir tu billete a nombre de otra mujer. Si lo hacen, compraré uno nuevo, rió ella. Y me aseguraré de llegar a mi destino, y yo estaré allí para asegurarme de ello. En ese momento Sybil se dio cuenta de que el círculo se había cerrado. El viaje a Chicago, que 6 meses atrás había sido el principio del fin de su antigua vida, simbolizaba ahora el comienzo de una nueva, una vida en la que era más fuerte, más sabia y, lo que era más importante, verdaderamente feliz.
Tenían por delante nuevos retos, una posible mudanza, adaptarse a una nueva ciudad, desarrollar su carrera profesional. Pero ahora Sibyl sabía que estaba preparada para cualquier giro del destino. Había sobrevivido a la peor tormenta de su vida y había salido de ella no destrozada, sino transformada. «Por los nuevos comienzos», dijo Elliot, levantando la copa de vino que habían traído de la cocina. «Por un nuevo comienzo», dijo Sibyl, chocando su copa con la de él. «Y por el cierre de viejos capítulos». Al otro lado de la ventana, la lluvia primaveral se desvanecía, dando paso a un cielo nocturno despejado con estrellas centelleantes. La nueva mañana prometía ser soleada y cálida, un tiempo perfecto para planear el futuro, su futuro juntos.